poquito la palabra de Dios. Vamos a la carta a los Efesios, al capítulo número 4. Estaremos leyendo del versículo 22 hasta el versículo número 27. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. Oremos, hermanos. Amado Rey, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Venimos a ti, Señor, como hombres y mujeres necesitados de ti. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos que esto nos alimente, que esto nos nutra, que esto redarguya nuestros corazones, que esto nos edifique, que esto nos exhorte, que nos haga, Señor, crecer en toda pureza y santidad, que nos haga reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir, en todas nuestras acciones. Te pedimos, oh Dios, que tú ilumines nuestros corazones, que tú ilumines nuestras mentes, que ensanches todo nuestro ser, para que nosotros podamos apreciar tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos atesorarla y que ella dé fruto abundante en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Que Cristo sea glorificado, Señor, en este momento, que Cristo sea exaltado y que Cristo sea precioso a nuestros ojos. Que tu palabra fluya, Señor, y dé abundante fruto. Que tu palabra enriquezca los corazones de cada hermano, Señor, que ha venido aquí a escuchar tu bendita palabra. Y que muchos, Señor, sean redarguidos para que en arrepentimiento y fe conozcan ese precioso don de la salvación, que conozcan a ti, al único Dios verdadero, al único que salva. Oh Señor, te lo pedimos y te lo aclamamos. Quita todo impedimento, quita todo estorbo, que el sueño, el cansancio, cualquier otra cosa no nos impide este hermoso privilegio de estar atentos a tu bendita palabra. A ti sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ciertamente, cuando leemos esta carta a los Efesios, si somos creyentes, debe causarnos una gran maravilla, porque en ella contemplamos todas esas bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre sus hijos. No queda sino quedarnos estáticos, ¿cierto? Allí contemplando la belleza de la grandeza del plan de Dios y de todo lo que Él ha provisto para su iglesia, para sus escogidos, para sus bendecidos, para sus elegidos. En los primeros 3 capítulos vemos todo el operar divino para rescatar a un pueblo que estaba perdido, un pueblo que estaba lanzado en la oscuridad y en las tinieblas, pero que Dios quiso bendecir y que mediante la obra de Cristo ha rescatado para sí. Y ese Dios soberano, bueno, bendito, rebosante de amor, verdad y justicia, se ha propuesto entonces bendecir a ese pueblo y darle las riquezas de su gracia. Y estas gloriosas bendiciones deben ser apreciadas por cada uno de nosotros y deben ser estimadas en gran manera. Si somos creyentes, pertenecemos a Cristo, somos de Él y Él es nuestro. No obstante, en esta sección de la carta, a partir del capítulo 4, se nos va a mostrar cómo debe conducirse un creyente en su vida
a partir de estas grandes bendiciones que ha obtenido. Como un creyente entonces debe reflejar en su vida práctica de fe todos estos dones, todas estas bendiciones y regalos que Dios ha derramado en su ser. Es decir, que Pablo está diciendo cómo debe vivir y comportarse un verdadero creyente a la luz de la obra de transformación espiritual que Dios ha realizado en su vida. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí no son simples preceptos morales o condiciones éticas que un cristiano debe seguir para manifestar que él ha cambiado, no. Lo que vemos aquí es realmente una vida que ha sido transformada por un poder superior, un poder divino, una gracia que no podemos encontrar en esta tierra y que viene de lo alto. Fijémonos que en el versículo 22 el texto dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y eso nos indica entonces de que ya hay algo diferente en la vida del creyente, algo distinto. Hay algo que debe dejar y de lo cual debe huir, y es su manera antigua, su pasado, la manera en la cual antes se desenvolvía ese viejo hombre que señala la Escritura. Y en el día de hoy no nos vamos a dedicar al pasaje de manera completa, solamente nos vamos a enfocar en los últimos dos versículos, es decir, al 26 y al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que teniendo en mente que esto va dirigido a creyentes, a genuinos creyentes, y que lo que dice el texto es muy claro en cuanto a cómo debe conducirse el cristiano en su vida, veamos qué nos dice el texto a nosotros que hacemos parte del reino de Dios. He titulado este sermón Control e ira. Control e ira. Y consideraremos nuestro texto de la siguiente manera. Primero, miraremos cuál es la naturaleza de la ira de la cual el apóstol nos está hablando. ¿Cuál es la naturaleza de la ira de la cual el apóstol nos está hablando? En segundo lugar, notaremos las limitaciones y advertencias acerca de esta ira. Las limitaciones y advertencias acerca de esta ira. Y luego miraremos algunas aplicaciones generales. Así que en primera instancia consideremos cuál es la naturaleza de la ira en la cual el apóstol Pablo se expresa, de la cual el apóstol Pablo habla. Es notorio que Pablo aquí en este punto no nos prohíbe airarnos. Es decir, la ira y el enojo no son censurados ni prohibidos en el versículo número 26. Más bien la exhortación le concede al creyente airarse sin que ello le conduzca a pecar. Airaos, pero no pequéis. Esa es la demanda, esa es la exhortación. No obstante, esto puede generar cierta confusión, porque existen otros pasajes donde la ira y el enojo son mostrados como una evidencia de pecado y maldad. Veamos, por ejemplo, lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Y miren lo que dice allí: iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y todas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en este pasaje la ira es clasificada como una manifestación de las obras de la carne, y se nos dice de manera muy precisa que practicar la ira nos impide heredar la vida eterna, heredar el reino de Dios. Otro texto en el cual la ira es tomada de forma negativa es Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3, versículo 8 dice lo siguiente: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Colosas a abandonar y dejar todo tipo de ira y enojo, a despojarse de tales cosas, pues ellos han sido renovados y han sido transformados, tienen una vida nueva. Y finalmente, si vamos en el propio capítulo que estamos considerando, es decir, a Efesios capítulo 4, en el versículo número 31, vamos a encontrar lo siguiente. Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, al leer estos pasajes, ¿cierto?, y compararlos con los versículos 26 y 27 del capítulo 4, parece ser que hay una contradicción, o por lo menos puede generarnos algún tipo de confusión. Sin embargo, esto no es así. En las citas anteriores se está tomando la ira, pero la ira en forma pecaminosa, una ira que tiene una naturaleza malvada y perversa. Sin embargo, dentro del contexto que Pablo está hablando en el capítulo 4, esta irarse hace parte del nuevo hombre. Esta irarse hace parte de la nueva criatura. Esta irarse hace parte de lo que han sido realmente transformados. Así que podemos decir con cierta certeza que la ira del cual Pablo está hablando en el versículo 26 es una ira santa, es una ira noble y es una ira justa. De este tipo de ira está hablando Pablo en estos versículos, y es solamente este tipo de ira a la cual es lícito el creyente acceder. Recordemos que la ira es una pasión del alma, en el cual ésta se indigna contra algo que le disgusta o desagrada. La ira en sí misma no es mala. Tengan presente siempre eso. La ira en sí misma no es mala, pero las motivaciones que la acompañan, el origen por el cual ésta se genera y los efectos que ésta conlleva pueden ser pecaminosos o pueden ser santos. ¿Y esto por qué lo sabemos y por qué lo podemos asegurar? Porque Dios ahí. Dios se enoja y Dios aborrece. Y sin embargo sabemos que Dios es santo, justo, perfecto y puro. Si leemos el Salmo 85, versículo 4, encontramos la siguiente expresión: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros.
Es decir, que si la ira en sí misma fuera mala y pecaminosa, entonces Dios no podría ser perfecto. Dios no podría ser completamente santo y no podría ser completamente puro. En Ezequiel capítulo 7, versículo 8, Dios nos dice lo siguiente: ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti, te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18, encontramos que el texto dice lo siguiente: y el Señor se airó en gran manera contra Israel, los quitó de su presencia, no quedó sino solo la tribu de Judá. Si regresamos a los Salmos, al capítulo 7, versículo 1, miraremos que, capítulo 7, versículo 11, miraremos que Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío. Y dice el texto, todos los impíos. Así que, hermanos y hermanas, Dios es un Dios que se aira, Dios se indigna, Dios siente furor, Dios siente enojo. Sin embargo, en ningún momento Dios peca. Así que la ira del cual Pablo está hablando en el versículo 26 no puede ser una ira pecaminosa, no puede ser una ira malvada, sino que es una ira que se produce por efectos santos y justos. Así que podemos reconocer entonces que en nuestra vida podemos enfrentar dos clases de ira: una ira pecaminosa, producto de la maldad, y una ira santa que busca la justicia. O como lo dirían algunos comentaristas, la ira del hombre, con la que es producto de un corazón carnal, y la ira según Dios es producto de un corazón que busca lo bueno. Y estas son las dos iras en las cuales podemos ver en esta vida. De una debe cuidarse el creyente, pero la otra puede participar siempre y cuando, como dice el texto, no lo conduzca al pecado. Recordemos que la ira que se origina en el hombre, o que es según carnal, parte de la corrupción de su propio pecado, parte de que su orgullo o su vanidad ha sido herida, y por eso entonces esta ira o este enojo surge. Cuando un hombre se siente herido en su orgullo o en su egoísmo, entonces procurará una ira pecaminosa. Y eso quizás en muchas ocasiones como creyentes lo hemos experimentado. La ira que es carnal, que es producto simplemente porque nos sentimos heridos en nuestro orgullo. Pero de este tipo de ira debemos huir y debemos de abstenernos, porque nace del amor propio, nace de la vanagloria, nace entonces del orgullo humano. De esta ira no está hablando el apóstol Pablo en este pasaje, porque este tipo de ira conduce a acciones perversas que lastiman y dañan a nuestro prójimo y ofenden a Dios, porque sus efectos son el odio, el desprecio, el resentimiento y la amargura. Huye de este tipo de ira, huye prontamente de la ira que se une el hombre y que es pecaminosa.
tal como lo afirma Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando la ira surge de un corazón carnal, simplemente busca satisfacer su propia justicia, sus propios deseos, su propia venganza. El hombre que levanta este tipo de ira solamente levanta sus brazos para proclamar su propia justicia. Así que cuando el hombre no creyente se enoja, jamás lo hará bajo causas justas y santas. Siempre lo hará porque se ama tanto a sí mismo que no permitirá que su reputación o su imagen, la cual él ha creado, quede pisoteada, agraviada o perjudicada. Esta es la ira carnal, la ira del hombre, la ira pecaminosa. No obstante, la ira que es según Dios y de la cual nos está hablando el apóstol Pablo es una que se origina en un ser cuyo carácter y naturaleza es santo. La ira es producto de deseos justos, buenos y verdaderos. Y si tal ira nos conduce a Cristo, reconociendo que Él es el juez de todas nuestras causas, entonces estamos ante la presencia de una ira que no es pecaminosa. Es por eso que el texto debemos entenderlo en el contexto general del cual el apóstol Pablo está hablando. En el versículo 17 del capítulo 4, el apóstol dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿De qué debe irarse el creyente? De la manera en como estos hombres andan sin Dios en el mundo. ¿De qué debe irarse el creyente? De la vanidad de la mente en la cual el hombre impío vive. Y sigue el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La dureza del hombre debe causar indignación en el corazón del creyente, porque no reconocen entonces las excelencias divinas ni les glorifican. Versículo 19 continúa: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué debe irritar al creyente? Que el hombre viva sin ser sensible a la presencia de Dios y se entregue por completo al pecado. El pecado que comete el hombre impío debe, por un lado, entristecernos y por otro lado, indignarnos. Pero no solamente debe indignarse o enojarse con el pecado que cometen sus semejantes o sus prójimos, sino que en el versículo 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos airarnos cuando no nos despojamos nosotros mismos de nuestra vida pecaminosa, cuando no nos renovamos conforme a la palabra de Dios y cuando no nos vestimos continuamente del nuevo hombre. Es por eso que el apóstol dice que nosotros debemos siempre tener una conducta que refleje el poder divino actuando en nosotros. Y cuando esto no sucede, airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que hay una ira santa que parte de deseos justos, de deseos que son nobles delante de Dios. Y esta ira es según Dios. Miremos un ejemplo que se nos muestra en la Escritura, en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Miremos allí cómo esta ira santa o este irarse se aplica en la vida del apóstol Pablo. Él estaba allí en Atenas, estaba ejerciendo su ministerio, predicando el evangelio, pero cuando vio que la ciudad practicaba el pecado, y principalmente cuando vio que la ciudad se entregaba a la idolatría, su espíritu no pudo ser indiferente a esto. Su espíritu no pudo estar impasible ante estas cosas, sino que se nos dice que su espíritu se enardecía, se airaba, se indignaba, se enojaba, pero no de forma pecaminosa, ni malvada, ni perversa, no, sino de una forma santa y justa, porque él deseaba que esta ciudad, en lugar de estar entregada a la idolatría, estuviera entregada a Cristo y al Dios verdadero. Por eso es que el texto continúa diciendo que entonces ante este irarse y ante este ardor, él iba y discutía con los judíos y piadosos acerca de lo que es vivir una vida verdaderamente cristiana, alejada de toda idolatría. O lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 2, versículos 13 a 17, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa y uno lee este pasaje y uno dice: oh, sinceramente, esto es una ira violenta, no es una ira pasiva. Cristo, la indignación que sintió, el celo que lo sobrepujo, fue tal que él tomó un azote de cuerdas. Y prácticamente echó a todos fuera del templo con sus negocios, vacas y palomas y bueyes. No fue una indignación cualquiera, fue una ira llena de violencia santa, de violencia justa, de violencia piadosa. Y es esto lo cual el apóstol Pablo nos está hablando aquí en el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. La ira ciertamente es algo la ira santa es algo que hace parte entonces de la vida del creyente. Y debe manifestarse en nosotros cuando Dios es deshonrado. El celo debe vivir en nuestros corazones, hermanos y hermanas. Un celo vívido, realmente sentido. Cuando vemos que el pecado se manifiesta y este oscurece la belleza de Cristo y la majestad de Dios, nosotros debemos levantarnos. Nosotros debemos entonces
disgustarnos y decir que esto no puede ser posible, esto debe cambiar, esto no debe seguir. En el contexto, el apóstol Pablo nos dice en el versículo número 25 que no os mintáis unos a otros. Así que cuando la mentira se desarrolla en medio de la congregación, el creyente no puede ser indiferente a esta, sino que debe levantarse y deciros, paraos. El pecado no debe reinar en medio de nosotros. A eso se refiere con airarse y no pecar. A manifestar cierto aborrecimiento a todo aquello que empaña o mancha la gloria de Dios en medio de la iglesia y en medio de nuestra sociedad. Hay momentos en los cuales el creyente debe airarse y sentir fervor por las cosas santas y por las cosas sagradas. Hay momentos en los cuales debe enaltecerse y velar y proteger la honra divina, aunque Dios no necesita estas cosas, pero eso demuestra entonces el gran amor que nosotros tenemos hacia Él. Dios no necesita ser defendidos por criaturas como nosotros, mas nos da el privilegio de hacer esta labor. ¿O ustedes creen que Dios necesita algún tipo de defensa para proteger su dignidad y gloria? No, en ningún momento. Mas está depositado en nuestro corazón tal amor y tal estima hacia Él, y cuando Él es ofendido, nosotros debemos sentir esa ofensa como propia y airarnos. Ahora, eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto: las limitaciones y advertencias de esta ira. Es cierto que el apóstol Pablo permite al creyente airarse, y es cierto que esta ira, como lo hemos dicho, es una ira santa, debe ser una ira justa, debe ser una ira nacida por la verdad y por la justicia de nuestro Señor, pero esta ira tiene sus límites y tiene sus parámetros. En primer lugar, debemos examinar si los motivos que me conducen a airarme realmente son motivos verdaderos. Una verdadera indignación o una verdadera ira siempre está dirigida contra el mal. Una verdadera ira, una verdadera indignación siempre está dirigida contra el mal, pues tiene como causa en mi vida a Dios, su gloria y sus intereses. Nuestros sentimientos naturales no deben intervenir o influir en algún modo. ¿Y qué significa eso? Que no nos airamos precisamente porque la ofensa se dirigió hacia nosotros. No. Nos airamos porque Dios es el ofendido, porque su gloria está siendo menospreciada o porque sus intereses están siendo desatendidos. Allí es donde cabe, o donde se da cabida una verdadera ira, una verdadera indignación. No por lo que nos están haciendo nosotros como seres, no, sino porque Dios está siendo cuestionado, Dios está siendo despreciado, su gloria está siendo manchada y sus intereses no están siendo tenidos en cuenta. Su voluntad está siendo dejada a un lado y Dios es deshonrado en gran manera. En Efesios capítulo 4, versículo 24 se nos dice que hemos sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, en la medida en que permanezcamos en comunión con Dios, nosotros debemos manifestar un horror hacia el pecado y una santa indignación a su presencia. El pecado para nosotros debe ser un gran mal que debe ser expuesto y que debe ser condenado conforme a la palabra divina. No debemos tomar el pecado con indiferencia, no debemos tomar el pecado con indolencia. Cada vez que éste se manifieste, nosotros debemos levantarnos, exponerlo tal y cual como es
y decir, no puedes estar en presencia del Dios divino, lejos de condenarlo. Cuando la Escritura nos dice que debemos ser tardos para airarnos, no significa entonces que la ira no debe estar presente en nuestros corazones. Más bien que nuestra ira debe ser una ira pensada con detenimiento. Nuestra ira debe ser una ira sabia. Cuando la Escritura nos dice que debemos ser tardos para airarnos, quiere decir que antes de indignarnos por algo, antes de sentir fervor, tuvimos que haber meditado en estas cosas, tuvimos que haber pensado en estos asuntos, tuvimos que haber razonado en ellos. Es decir, no es una ira desmedida, no es una ira descontrolada, es una ira que está dominada por la verdad de la palabra, es una ira que está dominada por la sabiduría divina, y es una ira que está controlada por principios bíblicos. Es más, aunque ciertamente debemos indignarnos por el pecado que se presenta a nuestro alrededor, el apóstol Pablo nos insta a que esta ira no puede permanecer por mucho tiempo en el creyente, sino que una vez que esa ira debe expresarla de tal modo que nos conduzca a Cristo. Si te airas por alguien que comete pecado, debes hacerlo porque conoces que esa persona que está incurriendo en maldad ofende gravemente a Dios, pero tu ira no debe llevarte a condenarlo y a juzgarlo severamente. Más bien tu ira debe hacerte consciente de la necesidad que esa persona tiene o que esas personas tienen del Evangelio de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios. Somos tardos para irarnos porque pensamos en primer instante en las verdades que deben sustentar nuestro enojo y no nos precipitamos simplemente a juzgar a los demás de manera severa. Recuerda, tu ira debe ser una ira paciente, bondadosa y benigna. Estas cosas deben adornarla. Aunque sientes un gran enojo, aunque sientes un gran ardor, todo esto debe conducirte tanto a ti como por las causas que te generaron tal fervor a la presencia de Dios. Si te alejas de Dios y de su presencia, seguramente estás experimentando una ira pecaminosa, una ira que no proviene de lo alto. Miremos lo que dice el Salmo 30, versículo 5, acerca de la ira divina, y la cual debe ser un ejemplo para nosotros y debe ser digno de imitar. Salmo capítulo 30, versículo 5. Porque su ira es solo por un momento, su favor es por toda una vida. El llanto podrá toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de alegría. Airaos, dice el apóstol Pablo en el versículo 26, capítulo 4. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y eso qué significa? Que tu ira no debe perdurar por mucho tiempo. No debe perdurar por mucho tiempo. No debes permanecer demasiado tiempo que airado. Tu ira debe llevarte a actuar. Como lo leímos allí en Hechos, cuando el apóstol Pablo se enardeció, él no se colocó allí en Atenas a maldecir a sus habitantes. No, su ira lo llevó a ¿qué? A predicar, a anunciar el evangelio. Así que la ira santa debe estar acompañada de misericordia y perdón. Misericordia y perdón.
Y fíjense que el texto nos asegura que airarnos demasiado tiempo y permanecer en ira es darle lugar al diablo. Airaos, pero no toquéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando experimentamos una ira que es justa, que es santa, que es pura, esta enaltece nuestros corazones, pero para llevarnos a aspectos mucho más nobles como la compasión, como la bondad y la generosidad. Eso debe quedar grabado en tu mente, hermano y hermana. Cuando te aires, esa ira debe llevarte a aspectos mucho más nobles, como cuáles: la bondad, la generosidad, la compasión y la gratitud. Pero si tu ira permanece por mucho tiempo y te lleva al rencor, al odio, al resentimiento o a la amargura, esta ira no se produce en un Dios. Y seguramente le está dando lugar al diablo. ¿Qué significa esto de darle lugar al diablo? Significa que Satanás aprovechará la ocasión para colocar en ti entonces pasiones perversas, pasiones malvadas. Creará discordias entre tú y quienes te rodean. Creará disensiones, pleitos, peleas, que se originarán producto de la ira. Así que, hermanos, ciertamente tenemos derecho a irarnos, pero no por mucho tiempo. Tenemos derecho a irarnos, pero no dándole lugar al diablo. Tenemos derecho a irarnos, pero siempre que esto nos conduzca a aspectos espirituales provechosos para nosotros mismos y para los demás. Y eso nos conduce entonces a las aplicaciones, hermanos. A las aplicaciones. En primera instancia debes recordar de que tú, si eres creyente, has experimentado el perdón absoluto de Dios. Tú has experimentado el perdón absoluto de Dios. En Cristo Jesús has hallado perdón. En la obra de Cristo has sido ¿qué? Reconciliado. Recuerda que la ira de Dios estaba sobre ti. La justicia divina te perseguía. Mas en la obra misericordiosa de Cristo has sido hecho justicia en Él y solamente. La ira que estaba sobre ti ha sido quitada. Dios no está irado contra ti todos los días, sino que ahora Dios manifiesta de manera continua su amor sobre ti. Por lo tanto, si Dios te ha perdonado y ha quitado su ira sobre tu cabeza, de igual manera tú debes perdonar a quienes te ofenden y no dejar que la ira albergue tu corazón, sobre todo la ira pecaminosa. Cuando alguien te lastime, cuando alguien golpee duramente tu ser, cuando alguien te ofenda claramente, recuerda en primera instancia lo que Dios ha hecho por ti y las ofensas que tú dirigiste sobre Él y las cuales Él perdonó. Y tus ofensas eran mucho más grandes y más graves que lo que cualquier otra persona puede hacerte en esta tierra. Así que perdona y no le den lugar a la ira pecaminosa. Y si en algún momento manifiestas un tipo de ira carnal, pues confiésala y ven a Dios y pide perdón. Si te sientes ofendido o perjudicado de algún modo o en algún asunto, ve a Cristo y expon tu causa delante de Él. Da a conocer entonces qué es lo que te molesta, te arde o te aturde y colócalo delante de sus pies. No tomes justicia por tu propia mano y des lugar a este tipo de ira que solamente te
te aleja de Dios. Pero hermanos, hay momentos en los cuales sí debemos ayudar. Hay momentos en los cuales debemos enaltecer. Si el pecado no te enoja, si el pecado no te enaltece, examina. Si cuando el nombre de Dios es tomado en vano, si cuando el nombre de Dios es blasfemado, si cuando su voluntad, sus preceptos y mandamientos son tenidos como poca cosa, si cuando la gloria de Dios es despreciada, tú te mantienes impávido, como si nada hubiese pasado, indiferente, y puedes dormirte tranquilo, ten cuidado. Examina tu corazón. Porque sí existen días en los cuales tenemos que airarnos, enardecernos, indignarnos, como hacían antiguamente los judíos, romper nuestras vestiduras y manifestar entonces nuestro enojo santo, nuestro celo por Dios, nuestro celo por la iglesia, nuestro celo por los hermanos, nuestro celo por todo lo que es santo, piadoso y puro. Que Dios nos confiera este tipo de ira en los momentos en los cuales necesitamos y en los momentos en los cuales esta debe expresarse de una manera sabia y de una manera prudente. Que no seamos indiferentes al mal que nos rodea, sino que nos podamos irar sin pecar y sabiendo de que esta ira será momentánea para dar lugar a otros aspectos mucho más nobles y poderosos. El Señor les continúe bendiciendo. Oremos.